Desde semanawp.com queremos dar las gracias a todos los patrocinadores que hacen que este evento sea posible. Entre ellos a nuestros patrocinadores oro, boluda.com, Wiglot y Dina Hosting. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Soy Esther Solá y estoy encantada de colaborar con Ivonne en esta nueva edición de la Semana WP. Y vamos a hablar de la gestión de clientes, de cómo trato yo, con qué procesos, con qué herramientas gestiono las altas de nuevos clientes. Pero antes me presento para los que no me conozcáis. Mi nombre es Esther Solá, soy desarrolladora web desde hace como 15 años, pero llevo ya 10 como freelance, como autónoma. Gestiono principalmente mantenimiento de clientes con el servicio de tranquilidad WordPress, que es un servicio especializado en WordPress, en mantenimiento y soporte técnico para webs, para todos aquellos empresarios profesionales que no quieren tener que preocuparse, pues lo típico, ¿no? De las actualizaciones del core, de plugins, de copias de seguridad, etc. También desarrollo páginas web para clientes, tanto para agencia como para cliente final, y recientemente he lanzado una plataforma de formación para desarrolladores web. Se llama La Zona de PW, está en mi web principal, en esthersola.com, y en ella hay pues tanto tutoriales técnicos de código como módulos sobre la gestión del día a día de nuestro negocio, qué herramientas utilizo, cómo gestionar, mejorar, cómo promocionar nuestro negocio, cómo encontrar clientes, cómo hacer presupuestos, todas estas cosas que cuando uno se forma en desarrollo web, pues aprende mucho de código, aprende mucho de diseño y de herramientas, pero nadie te explica cómo preparar una propuesta que debes poner, que no, cómo encontrar un cliente, cómo tratarlo, ¿no? Todos estos temas que yo he ido aprendiendo a lo largo de todos estos años y que creo que pueden ser muy útiles. Bien, hoy vamos a hablar precisamente de unos temas que toco en la zona de PW, que es la gestión de los clientes. Ahora pondremos una presentación, yo os iré explicando, pero antes quería pues presentarme, que me conocierais y de nuevo dar las gracias a Ivonne por organizar estas semanas WP tan interesantes para todos. Muy bien, pues como hemos comentado, hoy vamos a hablar del proceso de trabajo con nuevos clientes, qué métodos, qué herramientas utilizo yo, que no tienen por qué ser los mejores, pero son los que a lo largo del tiempo pues me he ido acomodando, me han ido siendo más útiles. Bien, como ya he comentado, soy desarrolladora web y estoy especializada en WordPress, Genesis Framework y WooCommerce, básicamente porque son las herramientas que más utilizo y que mejor me funcionan a la hora de crear páginas web para clientes, ya sean webs corporativas como tiendas online. Si quieres saber un poco más de mí, soy desarrolladora desde hace ya 15 años, trabajo como freelance desde el 2011, tengo 2 niñas y un niño. Desarrollo principalmente páginas web para empresas y profesionales y, como comentaba, gestiono Tranquilidad WordPress y la plataforma de formación. Si queréis saber cualquier otra cosa me podéis contactar o podéis consultar mi web en esthersola.com. Bien, ¿qué implica el proceso de trabajo con nuevos clientes? ¿De qué vamos a hablar? Por una parte, de la importancia de tener métodos y procesos para hacerlo, del tipo de cliente y proyectos con el que nos podemos encontrar y lo que van a influir en este proceso. El flujo de trabajo cuando entra un nuevo proyecto, qué pasos podemos dar o qué pasos tendremos que determinar, las herramientas y aplicaciones en sí que yo utilizo. Y por último veremos un poco lo que son las bases del soporte a clientes, porque no todo es desarrollo web, sino que si después ofreces mantenimiento, si ofreces soporte técnico, esta relación, estos procesos serán muy importantes porque se alargarán durante mucho tiempo. Bien, yo siempre hablo de la importancia de los métodos y procesos en nuestro trabajo. Aunque seamos freelance autónomos, aunque trabajemos en una pequeña agencia de pocas personas, es súper importante tener detallados la forma, el orden y los pasos que debemos ejecutar cada vez que tenemos una tarea o un proyecto
o una gestión, cualquier tipo de tema que se vaya repitiendo a lo largo del tiempo en nuestro día a día de trabajo, tener definidos los pasos que implica y cómo debemos ejecutarlos. Las herramientas y aplicaciones que utilizamos de alguna manera es algo secundario. Puede que hoy utilicemos unas que hace un año no conocíamos o que al cabo de unos meses encontremos o salgan otras que nos van mejor. Lo importante es que estas herramientas y aplicaciones se adapten al flujo de trabajo, a los procesos que ya tenemos determinados y no al revés. Es imprescindible, por eso, crear un manual de procesos, ir completándolo y mejorando día a día ese manual. Este es el que va a determinar el tipo de tareas que realizamos, ya sean de gestión, de desarrollo, de cualquier otro tipo, y en qué orden, qué implican y cómo vamos a realizarlas. ¿Qué nos ayuda tener un manual de procesos? Nos ayuda a analizar cómo realizamos los distintos tipos de trabajo. A la hora de crear este manual, de escribir o en vídeo, podemos hacerlo en vídeo, podemos hacerlo por escrito, hay muchas maneras, pero a la hora de hacerlo nos damos cuenta de los pasos que realizamos, si realmente son todos imprescindibles, si los estamos realizando en el orden correcto o hay alguna manera más ágil o más rápida de hacerla. Es una manera de analizar paso a paso lo que estamos realizando y optimizarlo. Podremos mejorar continuamente estos procesos, probarlos, ver si nos funcionan y en caso contrario ir afinando, ir ajustando hasta que veamos que es la manera más rápida, ágil de realizar esa misma tarea. Esto nos ahorrará tiempo. Cuando tengamos que realizar esa misma tarea, ese mismo proceso la siguiente vez, no deberemos pensar ni buscar como lo hicimos la última vez, ni idear nada nuevo. Simplemente tendremos que coger el manual y seguir paso a paso lo que ya definimos. Esto nos ahorra tiempo, nos ahorra tener que decidir cada vez. También nos ayuda a no olvidarnos ningún paso intermedio, que igual en ese momento no es imprescindible, pero al hacerlo en ese orden nos ahorrará tiempo posteriormente. Y por último, de cara a lo que es el cliente en sí, nos dará una imagen de profesionalidad y de seriedad. Al cliente le da mucha tranquilidad ver que tú ya sabes exactamente lo que has de hacer, en qué orden, qué necesitas en cada paso para hacerlo y de alguna manera ve que no es ni la primera vez que lo haces ni estás improvisando. Es decir, eres un profesional serio que sabe hacer su trabajo y que lo hace de la mejor manera posible. ¿Cómo debe ser este manual? Da igual si lo haces en un Word, en Google Drive, en Docs de Drive o presentaciones, Excel, en Evernote, en Dropbox. Lo importante es que sea una aplicación que sea ágil, que esté disponible online, que puedas modificar y acceder desde cualquier sitio. Si trabajas en equipo, que tenga esta gestión para poder acceder a diferentes usuarios. Que sea ágil, sobre todo, que en cualquier momento accedas y puedas rectificar, modificar o añadir cualquier página o apartado. Y yo ahora mismo utilizo Notion para ello, pero hasta hace poco utilizaba Google Drive. O sea que no es, como decía, la herramienta no es lo importante es que te sea ágil a ti y que de alguna manera te acostumbres a tenerla en tu día a día integrada para mejorar, porque si hacemos el manual de procesos una vez y ya no volvemos a acceder, no nos va a servir de nada, solo perderemos el tiempo. Lo importante es tenerlo integrado en nuestra rutina para poder ampliarlo y modificarlo. El segundo punto a comentar en relación a la gestión de clientes nuevos es el tipo de cliente de proyecto y cómo nos va a condicionar en ese proceso, en ese onboarding que tenemos preparado. El nivel de conocimientos del cliente que nos llega nos va a definir un poco los pasos que vamos a incluir en esa primera relación, en ese onboarding, en esos primeros emails. No es lo mismo alguien que te viene recomendado por otro cliente, pero que no te conoce, es un cliente final, no sabe, pues igual no sabe lo que es WordPress, igual no tiene conocimientos mínimos del mundo de web o internet, que si alguien pues que es un suscriptor activo, que te ha estado siguiendo, que te conoce, que
pues si tienes un canal de YouTube, podcast, lo que sea, pues es seguidor, que si te contrata, por ejemplo, una agencia, un colaborador, para que realices una parte de algún proyecto en el que está involucrado. Ese nivel de conocimientos va a marcar un poco esos primeros emails, como decíamos. Si es alguien que ya me sigue, pues no le voy a poner una introducción de quién soy y lo que hago. No le voy a decir que tengo un blog porque ya sé que está suscrito. Si es una agencia, no le voy a explicar lo que es WordPress o qué es un plugin, porque sabemos que ya lo sabe. Entonces hay como una serie de contenidos, de información que nosotros podemos tener preparada para esa primera toma de contacto con un cliente, que en función de su nivel de conocimientos, en función de por dónde venga ese cliente, pues nos vamos a poder saltar o obviar. Por otra parte, el tipo de proyecto del que se trate también va a marcar esos primeros emails o ese proceso de onboarding. No es lo mismo alguien que te contrata para un proyecto entero de desarrollo, para una web o para una tienda online o para una academia o lo que sea, que alguien que te contrata puntualmente un soporte técnico para un problema que tiene en su web o alguien que quiere un mantenimiento continuado, etc. En función de este tipo de proyecto podemos tener diferentes procesos marcados y definidos para solicitar y obtener la información que necesitamos en cada caso. Ese tipo de proyecto y de cliente, por otra parte, nos va a poder condicionar un poco las herramientas de comunicación que establezcamos con los clientes. Y es muy importante informarles de entrada de cuáles son las que utilizamos o las que recomendamos. Si un cliente es un cliente final, es nuevo para un proyecto de un desarrollo web, pues será recomendable hacer una primera reunión, ya sea física o sea en videoconferencia, para establecer pues las bases del proyecto, para conocernos, para explicar mejor. En cambio, para un cliente de un soporte puntual no va a ser necesario. Las llamadas, lo mismo. Normalmente se intenta evitar llamadas no agendadas que pueden interrumpir nuestro flujo de trabajo, pero cada uno debe decidir cómo informar y cómo comunicarse con sus clientes. Lo importante en cualquier caso es informarle desde el principio de esas vías de comunicación. En el caso que sea un nuevo cliente para temas de mantenimiento, por ejemplo, que va a ser algo a largo plazo y que va a implicar pues más gestiones pequeñas pero continuadas, es muy importante también explicarle, dejarle claro los procesos a seguir para solicitar una nueva tarea, si lo hacemos a través de email o a través de un sistema de tickets, de formulario, lo que sea. Si trabajamos con una agencia, es posible que ellos tengan ya un sistema de organización, que trabajen, por ejemplo, pues con Trello, con Asana, con alguna aplicación, alguna herramienta de gestión de proyectos en el que te tengas que incorporar o que hayas de utilizar para el seguimiento de los proyectos con ellos. Es importante ser flexible, en todo caso adaptarse, como decíamos, al tipo de cliente, tener bien claros los procesos, lo que hay que decirle y cómo hay que decirlo. Si el cliente, aunque esté acostumbrado a utilizar mucho el teléfono, ya sea pues por llamada o por WhatsApp, se da cuenta que es mucho más fácil localizarte o mucho más ágil, le respondes mucho antes, si lo que hace es enviarte un email, a la larga se irá acostumbrando y ya dejará de llamarte porque no se lo coja. Bien, en cualquier caso, sea el proceso que sea, si es el que nosotros queremos seguir, lo básico es informar al cliente desde el principio en ese proceso de onboarding. Pues si me quieres contactar, hazlo así. Si se trata de una urgencia, hazlo así. Y el cliente podrá tenerlo claro y evitar de esta manera un poco los roces o conflictos que puede generar el que no esté informado y quiera pues llamarte un sábado o enviarte un WhatsApp por la noche. Bien, ya hemos hablado de la necesidad de tener un manual de procesos detallado para todas aquellas tareas que realizamos en nuestro día a día. Hemos hablado de cómo el tipo de cliente, el tipo de proyecto nos puede determinar un poco esos procesos, nos puede marcar el tener diferentes procesos según cada caso. Y ahora sí vamos a ver
cuál es el flujo de trabajo cuando me entran a mí nuevos proyectos. Veremos el primer contacto, esa primera propuesta o presupuesto. Una vez aprobado, cómo iniciamos el proyecto en sí, el seguimiento y por último la publicación y el cierre del proyecto. Bien, el primer contacto con un cliente nos va a marcar el inicio de una relación, va a sentar las bases de cómo va a evolucionar esa relación. Por una parte, hay que cuidar al máximo las formas y los detalles. Cada email, cada frase, cada conversación que tengamos con el cliente le va a dar esa primera impresión nuestra de nuestra profesionalidad o de la calidad de nuestro servicio. Va a sentar las bases de comunicación que pretendemos utilizar con este cliente a partir del momento en que empecemos a trabajar con él. Ese primer contacto va a sentar también las bases de la comunicación con el cliente a partir de ese momento y también va a demostrar nuestra profesionalidad. Es importante desde ese primer momento hacerle saber, hacerle entender cuál es la mejor forma para comunicar con nosotros, para informarnos de incidencias, para enviarnos material, etc. Bien, los pasos así en general que se suelen llevar, menos en mi caso, para nuevos proyectos de desarrollo web, sería desde un contacto inicial para un precio aproximado, para un rango de precios. Luego pasaríamos a un briefing más detallado del proyecto en sí, para poder valorarlo y preparar el presupuesto específico y concreto del proyecto. Una vez tengamos la aprobación, que será necesaria por escrito, iniciaríamos lo que es la facturación a cuenta y el inicio en sí del desarrollo. Bien, ¿por qué un precio aproximado o rango de precios? Bien, no en todos los casos será necesario. Si el cliente lo que quiere es una web estándar corporativa, sin ningún tipo de complicación o de integración especial, es posible nosotros ya tengamos o deberíamos tener unos estándares por tipo, ¿no? Pues más o menos, si es multidioma o no es multidioma, si tiene blog o no, tipo de formularios que puede tener, tipo de, pues si tiene un portfolio o no tiene un portfolio, etcétera. Más o menos hay unos estándares que podemos tener ya calculados y valorarlos para darle un precio ya al cliente. Sin embargo, muchas veces se trata de proyectos ya más complejos o que el cliente no sabe bien qué es lo que quiere o qué es lo que necesita y para no perder tiempo, sobre todo preparando pues un briefing detallado, un presupuesto, probar los plugins que podemos necesitar o que pueden cubrir la necesidad del cliente. Todo este tiempo que podríamos perder si ya de entrada le damos un rango y el cliente ve pues que no puede asumirlo, que es más de lo que él contaba y no quiere tirar adelante, pues todo ese tiempo que hubiéramos dedicado a preparar el presupuesto nos lo vamos a ahorrar. Por eso, cuando se trata de según qué tipo de páginas web o de desarrollo, es mucho mejor dar un rango, un aproximado, un a partir de, para hacer ese primer filtro del cliente de ver si realmente tiene el presupuesto necesario para un desarrollo como el que está pidiendo. También, además de tener pues ya plantillas o estándares de precios para los tipos de web más comunes o que más nos pueden solicitar, podemos tener también valorados los módulos adicionales que también suelen incorporarse. Por ejemplo, como decía, pues un portfolio de trabajos o de servicios, formularios, integraciones con email marketing o con redes sociales, etc. Todo lo que tengamos ya preparado, predefinido, nos ahorrará tiempo en el momento de tener que entregar, que preparar ese primer presupuesto. También es muy útil tener cuestionarios preparados para solicitar la información básica al cliente de lo que necesitamos saber para poder valorar. Pues como decíamos, si va a tener más de un idioma, si va a necesitar formulario de contacto o formulario de soporte a su cliente, si va a querer una página por servicio o agrupado o una integración específica, etcétera. Toda esta información que nosotros ya sabemos que suelen
ser tipos de contenido comunes y que nos suelen pedir, podemos preparar cuestionarios para enviarle al cliente, ya sea pues en un Google Forms, por ejemplo, o un Typeform, o simplemente en una hoja de Word o de un doc, para que el cliente lo rellene y nos lo devuelva. Todas estas cosas, todas estas plantillas, estos cuestionarios, todo esto que podemos tener preparado, nos llevará tiempo en prepararlo en sí, en el primer momento, pero luego nos va a ahorrar mucho tiempo en el día a día a la hora de preparar propuestas y presupuestos. Bien, una vez el cliente ha visto ese precio aproximado, ese rango, ese a partir de, y está de acuerdo con él, es cuando vamos a necesitar más información en concreto para poder valorar el proyecto en sí, preparar un presupuesto específico. En este caso, para proyectos más complejos, o para e-commerce, para academias, para todo aquello que sale un poco de lo que puede ser una web corporativa básica, es aconsejable tener una conversación con el cliente para pues conocerlo a él y para conocer que nos explique mejor un poco su proyecto, porque muchas veces por escrito en email es complicado dar estos detalles, a veces expresar. Y también, digamos que en persona o en videoconferencia es más fácil conocer al cliente y ver un poco cómo trabaja, cómo es, cómo se expresa. Si el cliente reside cerca tuyo, es posible que quiera verte. Esto ya cada uno deberá decidir si acepta reuniones físicas personales con el cliente, o en todo caso siempre tenemos la opción de hacer una reunión online. Es una forma de no perder tanto tiempo en desplazamientos, en visitas pues a la empresa del cliente, o en un coworking si trabajas, o si puedes alquilar una sala o lo que sea. De la misma manera que en persona pues nos permite hablar cara a cara con el cliente. Y ya puede ser por Skype, que es el más universal y conocido, pero hay veces que el cliente no tiene cuenta, y en esos casos es buena opción utilizar o Zoom o Appear.in, que son dos herramientas online que no necesitan pago, son gratuitas, tanto para ti como para el cliente, y que normalmente con un simple enlace enviándole por email, él puede acceder por su navegador y entrar a la reunión. También son aconsejables para temas de soporte, por ejemplo, para mostrar, como permiten compartir pantalla, le puedes mostrar pues un diseño, por ejemplo, o una vez ya publicado el proyecto para el tema de la formación. También son muy prácticas. Bien, una vez el cliente nos ha dado toda la información que necesitamos para poder valorar el proyecto, el presupuesto, tendremos que pues buscar la manera de ejecutarlo, los plugins necesarios, el desarrollo a medida que pueda ser necesario si los plugins no son suficientes, etc. Y iremos a preparar lo que es el presupuesto en sí. En mi caso, yo para la mayoría de presupuestos lo más práctico es simplemente en un Google Docs. Tengo varias plantillas o tengo varios tipos de presupuesto, y lo más usual es que coja el último que preparé para el proyecto más parecido al que tengo que crear, y lo duplique y lo adapte. Cierto es que existen aplicaciones mucho más específicas para preparar y enviar presupuestos online, incluso que te permiten que el cliente acepte y firme de forma digital ese presupuesto. Existe Anfix, existe SumoQuotes, HelloSign. Yo he probado algunas, sin embargo, para mi día a día, para el tipo de cliente con el que trabajo, me acaba siendo mucho más práctico hacerlo, pues como decía, en un procesador de texto, en una plantilla, eso sí, pues con el diseño cuidado, con el copy cuidado. Como decíamos al principio, según el tipo de cliente puedo añadir una información u otra. Si es un cliente que no me conoce nada, pues le pongo una introducción sobre quién soy, sobre cómo trabajo, le pongo enlaces a mi blog, a Twitter, para que, pues si le interesa, que vea un poco lo que hago, lo que escribo, etc.
Si es un cliente con el que ya repito o una agencia, pues esta parte me la saltaría. También especifico dentro hemos de encontrar un poco el equilibrio, ¿no? El de perder tiempo y el de informar de todos los detalles posibles al cliente para que pueda entender ese presupuesto y aprobarlo. En cuanto a la aprobación, si el cliente finalmente está de acuerdo con ese presupuesto, siempre le pediremos la confirmación por escrito. Hay veces que pues simplemente te llama y te dice de acuerdo o te envía un email diciendo ok, simplemente es aconsejable. Yo nunca he tenido ningún problema, pero no cuesta nada y nos cubrimos un poco las espaldas en que pues o en el mismo presupuesto añadir al final de todo una casilla para que pueda firmar y te lo envíe, o un email, pero en el email especificando que está aprobando el presupuesto número tal para el desarrollo de tal proyecto. Y luego, como comentaba, las aplicaciones que te permiten crear presupuestos online, la mayoría te permite también que el cliente firme o consienta el presupuesto y quede guardado. Normalmente envía una copia al cliente, una copia a ti, con esa confirmación del presupuesto. Y ya por último, en esta primera fase de propuesta de presupuesto, para mí lo que da inicio al proyecto, lo que da el ok final, aunque me haya firmado el presupuesto, lo que da el toque de salida es la factura a cuenta y el pago. Normalmente hago pues un 40-50% a cuenta, le envío la factura y cuando paga es cuando realmente doy por iniciado el proyecto y así se lo hago saber. Bien, hemos visto ya un poco lo que es la fase previa, presupuesto, propuesta de nuestro proyecto. Ya lo tenemos aprobado, ya tenemos facturado una parte a cuenta y ahora sí vamos a iniciar con él. Este inicio dependerá mucho, por supuesto, del tipo de proyecto del que se trate y la burocracia o el papeleo que va a implicar deberá ser un poco proporcional a su tamaño, su envergadura, por agilidad y por no dedicar más tiempo del necesario en caso de que sea un proyecto pues sencillo, en mi caso pues una página web corporativa muy sencilla. Aún así hay varios temas que van a ser comunes, que suele ser pues estos tres: un esquema temporal de fases del proyecto, una lista o checklist del material necesario para empezar y ya puestos en diseño en funcionalidad el tema pues de los wireframes, el esquema, las especificaciones técnicas, etc. Bien, el esquema temporal nos va a servir para mostrar al cliente, a poder ser de forma algo visual, las fases principales de las que va a constar el proyecto y en qué orden las vamos a ejecutar. Yo suelo hacerlo en función de tiempo relativo, por semanas, sin especificar fechas concretas, porque lo que es el término en fechas dependerá de cuando tengamos el material, todo el material necesario por parte del cliente. Una vez lo tengamos y una vez sí ya podamos arrancar, podremos volver a actualizar ese esquema temporal ya con fechas específicas para cada fase y fecha prevista de finalización. De esta forma reforzamos un poco la idea de que el tiempo de desarrollo final, el tiempo en que va a tener su proyecto listo, depende principalmente de él, de que nos entregue todo el material necesario a tiempo. ¿Cuál es el material que vamos a necesitar? Es aconsejable, o yo acostumbro a preparar un listado, un checklist para entregar al cliente con todos aquellos puntos de material, ya sean pues imagen corporativa, textos, fotos, traducciones, etcétera, cualquier tipo de material que yo necesito para preparar su web. Yo normalmente tengo una plantilla completa de todo tipo de material que puedo necesitar, que luego adapto en cada caso, quitando aquellas cosas que no, por el tipo de proyecto, no correspondan. De esta forma es una manera de dedicar menos tiempo a ello y también de no olvidarme ningún punto. El tercer paso dentro de esta fase de inicio del proyecto dependerá del tipo de proyecto, pero suele ser
la preparación de un esquema, puede ser un sitemap, pueden ser wireframes, puede ser un diagrama de lo que es la arquitectura de la web. Este paso también variará mucho en función de si va a ser un diseño a medida, por ejemplo, o vamos a utilizar WordPress y vamos a utilizar un theme, una plantilla ya existente, pero en cualquier caso deberemos preparar un árbol de contenidos y apartados antes de empezar cualquier otra tarea o desarrollo del proyecto. Esto nos ayudará a estructurarnos internamente y a ir estructurando lo que es el desarrollo de cada una de las secciones, si requieren maquetación, si necesitan programación, algún tipo de plugin específico, etc. Una vez ya contamos con todo el material necesario y están sentadas y aprobadas las bases del diseño del mismo y lo que son los contenidos, entraríamos en la fase de desarrollo en sí. Esta fase en principio es la que menos contacto o interacción podríamos tener con el cliente, pero es importante que durante esta misma fase le vayamos informando, que sepan qué punto estamos y que le vayamos confirmando que la planificación temporal que le entregamos se va cumpliendo. Y en el caso de que nos encontráramos algún imprevisto, algún problema, hacérselo saber. Claro, cuando preparamos el esquema temporal es importante dejarnos margen para estos imprevistos, ¿no? Que siempre puede haber algún tipo de problema, ya sea con el proyecto en sí, ya sea con otros clientes, con temas personales o lo que sea. Pero aún así, aunque dejemos margen, siempre existe la posibilidad de que no sea suficiente y el proyecto se pueda ver afectado y se retrase un poco. En cualquier caso, es importante informar al cliente y ser franco con él explicándole las causas de este problema. Y ya por último entraríamos en la fase de publicación y cierre, en la que no pueden faltar 3 elementos clave. Por una parte, la formación. En caso de que sea el cliente quien vaya a encargarse del mantenimiento de su web o de su actualización, debe tener unos conocimientos básicos de la herramienta. Si hemos utilizado WordPress, por ejemplo, debe saber añadir un post, una página, saber editarlos, modificar el menú, etc. Esta formación podemos tenerla ya preparada en videotutoriales que sean comunes para según qué tipo de web, o podemos preparar específicos para la web del cliente en sí, o podemos hacer sesión de formación online compartiendo la pantalla con Skype o Zoom, una herramienta que nos permita no solo hacer videoconferencias, sino compartir nuestra pantalla para que el cliente vea lo que hacemos y, a ser posible, poder grabar la sesión para que el cliente siempre la tenga a mano para consultas. El segundo punto sería la documentación que entregamos al cliente. Todo el tema de los accesos a su web o a herramientas que están ligadas a ella, tema de Analytics, por ejemplo, temas de email marketing si se lo hemos configurado nosotros, etcétera. Cualquier tipo de cuenta o de acceso que pueda necesitar para el mantenimiento, para tener acceso total a su web, se lo deberemos entregar una vez terminado el proyecto. También, en caso de que hayamos preparado algún desarrollo a medida o modificaciones de plugins o plantilla o lo que sea, deberemos entregarle por escrito las especificaciones de las modificaciones realizadas. Y por último, en general, cualquier tipo de información que creemos que puede ser necesaria e importante para el funcionamiento de su web. Tema de actualizaciones, informarle de la importancia de tener WordPress y plugins actualizados, tema de licencias. Cada desarrollador en este aspecto tiene su manera de trabajar, pero lo importante es informar al cliente qué plugins se está utilizando con licencia, a quién corresponde renovarla, etc. Y cualquier tema, como decía, de seguridad, de copias, de hosting, etc. Toda esta información debe ser entregada al cliente. En el caso que nosotros vayamos a realizar el mantenimiento, podemos obviar alguno de estos temas porque seremos nosotros quien vayamos a hacer las actuaciones posteriores, pero yo en cualquier caso la dejo preparada e incluso se la entrego por si cualquier momento dejaran de contar con mis servicios y no necesitaran para un
tercer desarrollador. ¿Cuáles son las herramientas y aplicaciones que yo utilizo? En cualquier caso, las herramientas deben adaptarse a nuestro flujo de trabajo, no debe ser al revés. Hablábamos en el primer apartado de la importancia de tener un manual de procesos, un flujo de trabajo establecido, y es conveniente que busquemos las aplicaciones que se adaptan a este flujo. El objetivo sería minimizar cuantas menos aplicaciones y herramientas mejor, automatizar todas aquellas tareas repetitivas que no aportan nada ni al cliente ni a nosotros y que nos pueden ayudar a ganar tiempo y optimizar todos estos procesos. Cuando trabajamos ofreciendo servicios, ofreciendo nuestro tiempo, cualquier reducción del tiempo dedicado a desarrollo o gestión será un mayor beneficio para nosotros al final. El primer grupo serían las herramientas de gestión en sí. Básicamente el correo electrónico imprescindible, un calendario para anotar si utilizamos la técnica del time blocking, por ejemplo, para organizarnos, pero si no, también para marcar todas aquellas fechas clave, ya sea para reuniones, para entregas, para temas personales o cualquier otra cosa, poder en un vistazo saber cómo tenemos los siguientes días y cómo tenemos nuestra disponibilidad para trabajar. También es aconsejable un gestor de tareas. Yo utilizo Todoist, luego lo veremos, pero como en todo, cada uno debe encontrar aquel que le sea más cómodo de utilizar. Una suite ofimática suele ser también imprescindible para editar y crear, ya sean documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, etc. Yo utilizo hace bastante tiempo la suite de Google y me funciona muy bien, funciona online. Estuve durante un tiempo con la licencia de Office para Word, Excel, sobre todo para temas de compatibilidad con el cliente, por si él me enviaba documentos de Excel y Word, poder trabajar con ellos. Pero la compatibilidad, digamos, con Google ya es tal que no me hace falta. Cualquier documento que el cliente me envíe, puedo editarlo, modificarlo y guardarlo en el formato que él utiliza para volvérselo a enviar. Por otra parte, existe toda la parte de gestión de contenidos. Si realizáis marketing online, si tenéis un blog, un newsletter o lo que sea. Yo me va muy bien Notion, que es un programa un poco todo en uno, que te permite organizar lo que antes era un poco Evernote en libretas y notas, pero con muchos más formatos de tablas, de boas, calendarios, etc. Es muy flexible y me permite allá organizar, planificar, tener borradores, tener ya notas, enlaces, etcétera, todo lo que necesito de documentación para preparar los contenidos de mi blog, de los cursos, del newsletter y todo. También es en Notion donde tengo ya ahora mismo mi manual de procesos que habíamos hablado. Todos los procesos, ya sea de atención al cliente, de desarrollo, de mantenimiento, etcétera, los tengo organizados y detallados en esta misma herramienta. También es conveniente cuando trabajamos, ya sea por horas, por proyectos, ir teniendo una constancia, un registro del tiempo que le dedicamos a cada una de las tareas. Aunque no trabajemos por hora exactamente, para nuestra propia organización, para la optimización de tareas, la información es básica, saber qué tardamos en hacer cada cosa que nos implica, porque hay veces que no nos damos cuenta, que hay cosas que nos parece que es un momento, pero luego entre que te pones, abres la herramienta, editas o lo que sea, resulta pues que igual se le van 20 minutos, ¿no? Y de 20 en 20 se te pasan las horas con la impresión de no haber hecho prácticamente nada. Teniendo una herramienta, ya sea Toggle, Tamanai o un tipo de traqueador que sea ágil, que puedas incorporar en tu rutina, te va a dar esa información al cabo del tiempo de en cada proyecto, para cada cliente, cuál ha sido realmente el tiempo dedicado. Por otra parte, esto sí que cambiará en función de a lo que te dediques, pero yo como desarrolladora web, las herramientas básicas de diseño y desarrollo que utilizo serían pues un editor de código,
Yo combino un poco lo que es Coda 2 con Sublime Text. Los dos funcionan bien. Coda 2, digamos que es más completo, incorpora un FTP, funciona muy bien, pero para según qué temas más puntuales, ágiles, Sublime Text la verdad es que es gratuito, en cambio Coda 2 es de pago, y entre uno y otro cumplen lo que yo necesito para mi día a día. Como gestor de FTP siempre recomiendo FileZilla. Es gratuito, está para Windows, para Mac, funciona súper bien, es ya universal. Lo que pasa que yo trabajo, por ejemplo, en 2 ordenadores y a mí eso me condiciona bastante las aplicaciones que utilizo, porque necesito herramientas que se sincronicen de uno a otro cuando lo que guardan información. En el caso de cliente FTP, yo tengo guardado todos los sitios a los que voy accediendo míos de mis clientes y necesito que tanto en el portátil como en el despacho se vayan sincronizando para que cada vez que añado uno, que modifico o lo que sea, no tenga que volver a hacer lo mismo en el otro ordenador. Es por eso que yo utilizo ahora mismo Transmit, que además se me sincroniza con Coda, y está para Mac, me parece, también es de pago, pero tiene esa función de sincronización que a mí me es muy útil. Para temas de diseño, aunque no soy diseñadora, sí que obviamente necesito poder editar elementos, ya sea fotografías, iconos, tipografías, poder preparar pues imágenes para redes sociales, para banners, para muchas otras cosas, preparar propuestas de adaptación de una plantilla, por ejemplo, de WordPress para una imagen corporativa de un cliente, etcétera. Yo había utilizado Adobe, la suite Adobe durante muchísimos años. Sin embargo, desde hace unos meses he descubierto Affinity, que tiene Affinity Photo y Affinity Designer, que sustituirían un poco lo que es Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Son de pago único y si no necesitas una herramienta muy potente de edición fotográfica o muy potente de vectorial, con estas dos la verdad es que sustituyen perfectamente a la suite Adobe, ahorrándote un buen dinero cada mes. Además, para imágenes, como que decía, por ejemplo, para redes sociales o para banners, cosas así, también funciona muy bien Canva, que es online, tiene versión gratuita y tiene muchísimas plantillas que puedes aprovechar. Vamos a ver ahora un vistazo sobre alguna de las herramientas que he comentado que utilizo en mi día a día. Esto sería Todoist, es un gestor de tareas, tiene versión gratuita, creo que limitada por el número de proyectos que puedes crear. Tiene aplicación para iOS, trabaja en el navegador también. Es muy ágil, a mí me gusta porque es muy fácil de crear un proyecto, de clasificarlo. Trabaja con etiquetas y filtros. Aquí, por ejemplo, veis un poco cómo tengo organizado, si es tema de clientes, si es desarrollo, si es temas de familia, de desarrollo, del podcast. Y aquí por etiquetas, filtros, pues si es temas en los que me quiero enfocar o tareas de clientes de durante la semana, o urgente, o tareas de menos de 30 minutos. Esto lo bueno es que es muy flexible y cada uno se puede organizar de la manera que más le convenga. Existen muchísimos gestores de tareas. Este es el que utilizo yo desde hace pues ya varios años y la verdad es que no he cambiado porque es el que mejor me va. También tiene una opción si trabajas con colaboradores o clientes que también lo utilizan, que es para trabajar en equipo y compartir proyectos. Y te permite crear plantillas y reutilizarlas. Este sería Toggle, que es un sistema de tracking que también tiene aplicación para móvil, tiene extensión para Chrome, puedes trabajar desde cualquier sitio y es muy ágil para crear, pues eso. También funciona con proyectos y clientes. Simplemente es darle al botón de empezar, de acabar. Luego puedes editarlo si has empezado antes de traquear o te has olvidado de darle al apagar. Y lo bueno es que luego te da pues informes pues por por proyecto, por cliente, por fechas, puedes filtrar. Y si trabajas, por ejemplo, con bolsas de horas para clientes o tú mismo para gestionar un poco lo que has dedicado a cada proyecto, puedes mediante los informes tener toda la información.
Esto sería Notion, ¿vale? Es este espacio, ellos lo llaman todo en uno, que te permite crear tanto notas de pues, listas de tareas, te permite bases de datos, esto sería en formato tarjetas como un Trello, tablas con campos y filtros, to-do list. Es muy flexible, muy ágil, te puedes organizar a tu manera también. Y yo, como decía, me sirve para organizar todo lo que son contenidos, tanto del blog, del newsletter, de los cursos, etcétera. Tiene función para trabajar online en el navegador, también tiene aplicación de escritorio, tiene para móvil, tablet, etcétera. Y tiene una, aunque yo no lo he utilizado, tiene una forma de trabajar en equipo para colaborar muy potente. Esto sería Canva, que es esta aplicación de diseño online tan utilizada y tan popular, porque es para quien no tenemos formación fuerte en diseño, si queremos preparar pues infografías, páginas de imágenes para post, para las redes sociales, etcétera. Puedes utilizar con muchísimas plantillas, subir tus logotipos, tus imágenes, etcétera, y de una forma muy ágil crear nuevos diseños. Esto lo combino, como decía, con Affinity, que es esta aplicación que sustituye un poco a Photoshop. Supongo que no tiene todas las capacidades, todo lo que te permite hacer Photoshop, pero lo cierto es que a mí para el día a día me es más que suficiente. Funciona de una manera muy parecida, lo que el cambio de una a otra me ha sido súper ágil y súper fácil y me he acostumbrado muy, muy fácil. Parte de Affinity Photo tenemos Affinity Designer, que sustituiría un poco a Illustrator, porque es para trabajar temas vectoriales. Después tendríamos Coda, ahora me está diciendo de sincronizar, porque es la ventaja que tiene, que te permite sincronizar en la nube, y por lo que si trabajas en diferentes equipos puedes mantener todos los sitios actualizados, los sitios FTP, porque tiene un sistema, tiene el editor de código y luego tiene un gestor integrado de FTP. Puedes editar al vuelo un archivo del servidor o descargarlo y editarlo en local. Funciona muy bien y es lo único que es solo disponible es de pago y solo disponible para Mac, que serían un poco las pegas que tiene. Si no, tenemos FileZilla, que es el otro gestor de FTP que comentaba. Este es el internacional y más utilizado, es gratuito, es ágil, es súper rápido y funciona muy muy bien. Visualmente pues no es el último grito en diseño, pero es funcional, que es lo que cuenta. Yo, como comentaba, la única razón por lo que no lo utilizo a diario es porque toda la biblioteca de sitios que tengo no se sincroniza con ninguna nube, por lo que no puedo tenerlo en dos equipos instalado con los mismos sitios, la misma librería de sitios guardada. Esto sería, bueno, no se ve, esto sería Sublime Text, que como ves aquí la interfaz es súper simple. Podemos activar, que estoy mirando, bueno, aquí porque no tengo nada abierto, aquí podríamos arrastrar una carpeta de un proyecto y tener disponible todos los archivos para ir abriendo, hacer búsqueda en archivos, etcétera. Es súper ágil, súper rápido, es gratuito, tiene versión de pago, pero la gratuita es suficiente para todo, casi todo, y funciona muy muy bien. Para el tema de las videoconferencias que comentaba o de las formaciones online, existe Zoom, que funciona muy bien. Puedes ser el anfitrión de una reunión, compartir pantalla, etcétera. Y luego hay Appearing, que tiene la versión de pago, pero la versión gratuita hasta 4 participantes te permite sin tener que pagar y compartiendo pantalla. Puedes personalizar tu URL, lo que puedes tener una URL para
para compartir con tus clientes siempre la misma. Y tanto Zoom como Appearing lo bueno que tienen es que se accede por el navegador y el cliente no necesita tener Skype ni ninguna aplicación especial instalada. Estas dos son las que yo utilizo más y funcionan muy bien. ¿Qué nos queda? Una vez ya publicado el proyecto, estaríamos empezando una nueva fase que no siempre se da, no siempre ofrecemos soporte, pero en el caso de que así sea, tenemos que establecer muy bien las bases de este soporte que vamos a ofrecer a nuestro cliente. Como comentamos al principio sobre el tema de las herramientas de comunicación, es muy importante establecer unos sistemas y saber comunicarlos a nuestro cliente, saber de qué manera nos va a poder contactar, cuál es la mejor forma en la que le vamos a contestar más rápidamente y de alguna manera acostumbrarlo, cerrarle un poco las opciones que tiene para poder contactar, para poder comunicarnos, ya sea en caso de urgencia, ya sea en caso de cambios o actuaciones que necesite para su web, etc. Las vías de comunicación, como decíamos, suele ser el email por la comodidad para todo el mundo, pero en el caso de que seamos una agencia, una empresa o que tengamos varios agentes de soporte en nuestro equipo, puede ser más cómodo un sistema de tickets en el que todos tengan acceso y puedan ver en cualquier momento todas las incidencias, todas las entradas de solicitud de soporte, cómo se han atendido, si se han respuesto o no. Otro sistema muy utilizado es el tema del chat online, que es sobre todo para temas más técnicos, más urgentes, que haya una persona que pueda atender en cualquier momento durante el horario laboral cualquier petición del cliente mediante un plugin o una aplicación de chat. Es muy importante cualquier sistema del que utilicemos que lo incorporemos en nuestra organización interna, como decíamos, en nuestro manual de procesos, ya sea el propio si trabajamos de forma autónoma o en el del equipo. Todo el mundo debe saber cuáles son los pasos a seguir, cómo se debe atender a un cliente, cómo se debe responder a cierto tipo de mensajes o ciertas comunicaciones para que se mantenga de alguna manera esa imagen, esa línea de comunicación de empresa corporativa, que todo el mundo la siga más o menos igual. También cuando hablamos de soporte a clientes, ya sea lo que decíamos, ya sea para tema técnico, para tema de actualizaciones, es muy importante desde el principio gestionar bien las expectativas. Como decíamos, informar si sus peticiones se van a atender en el plazo de 24 horas, de una semana, en función un poco del tipo de soporte que tenga contratado, etc. El problema muchas veces de los conflictos con clientes son malentendidos y son originados por problemas de estas expectativas. Por eso podemos evitar, minimizar al máximo estos conflictos, estos posibles problemas, si gestionamos desde un principio las expectativas de nuestros clientes, informando desde el primer momento cómo se le va a atender, en qué plazo, etc. Bien, este sería un poco todo el proceso que sigo yo cuando empiezo a trabajar con nuevos clientes. Como hemos visto, el proceso de trabajo iría desde la importancia de los métodos y procesos. Hemos hablado de los tipos de cliente y de proyectos y de cómo influyen a todo nuestro proceso. Cómo podemos gestionar la entrada de nuevos proyectos. Os he comentado un poco cuál es mi flujo de trabajo, que en mi caso sería para temas de desarrollo web, pero que cada uno, en función de los servicios que ofrezca, debería adaptar a su caso. También hemos visto las herramientas y aplicaciones que suelo utilizar, tanto las de gestión, que serían un poco comunes a cualquier ámbito, temas de comunicación, de gestión de tareas, de organización interna, la ofimática, etc.
como herramientas ya más específicas para lo que es desarrollo y diseño web. Y por último hemos hablado brevemente de la importancia de cara al futuro, de cara a evitar posibles problemas o conflictos, de sentar desde un principio bien las bases del soporte que vamos a ofrecer. Todos estos puntos determinarán un poco lo que va a ser la relación a largo plazo con nuestros clientes. Y, como hemos dicho, sentar unas buenas bases nos puede ahorrar muchos problemas, nos puede ahorrar mucho tiempo en lo que es luego la gestión día a día con ellos. Espero que os haya interesado. Ha sido un placer colaborar con Ivonne en esta semana WP, en esta nueva edición. Si tenéis cualquier duda o queréis comentarme cualquier cosa sobre el proceso que sigo, me podéis encontrar en estersola.com o en Twitter, que también estoy mucho allí, y estaré encantada de hablar con vosotros. Un saludo a todos y buenos días. ¿Te ha gustado esta charla? Te recuerdo que tienes todos los vídeos de esta edición y el resto de ediciones en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!